Bienvenidos, arrancamos QR, estamos en vivo por Bravo TV. Es muy interesante porque este fue un fin de semana de mucho decir. Muchas personas, muchos sectores dijeron muchas cosas de nuestra vida política, de nuestra vida social, y nosotros nos vamos a quedar con una pregunta que nos orienta a dos cosas que ocurrieron en estas últimas horas. ¿Con quién dialogó el gobierno y con quién no? ¿A quién decidió contestarle el gobierno de quienes se manifestaron, sobre todo respecto de la valoración de cómo estamos viviendo, de cómo están nuestras vidas en estos tiempos, y a quién decidió no contestarle? Vamos a arrancar con a quién decidió no contestarle, y tiene que ver con el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, que fue muy contundente en un discurso no muy extenso, pero sí muy profundo. Habló de las desigualdades, habló de el sentir y el pasar de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, siempre con una aclaración, muy típico por lo que me cuentan de García Cuerva, diciendo después me van a sacar de contexto o hablando de cosas que están mal desde hace mucho tiempo para no referenciarse en cómo han empeorado con este gobierno. Ahora, hubo una referencia a la que no le puede escapar el gobierno de Javier Milei y es esta. A pesar de que hoy también a nosotros nos dice que Argentina no está muerta, sino que a veces estamos adormecidos por la indiferencia y el individualismo, hay quienes se burlan de Jesús. Son los haters de aquella época, los que difaman, desprecian o critican destructivamente a una persona, a una entidad o a una obra. Los que odian y justifican su desprecio. El terrorismo de las redes, como decía el Papa Francisco. Hemos pasado todos los límites, la descalificación, la agresión constante, el destrato, la difamación, parecen moneda corriente. Bien, este párrafo de García Cuerva es imposible que todos no leamos que se lo está dedicando a quien impulsa ese tipo de confrontación, a quien utiliza el odio para llevar agua para su propio molino de la política. Está claro que está hablando del gobierno de Javier Milei, del propio Milei y de todo el equipo con muchos recursos del Estado que tiene preparados para esa propalación, para propalar el odio, para propalar este tipo de emocionalidad violenta. Ahora, ¿por qué Milei no le contesta a García Cuerva? Muy llamativo. Sí le contestó a otro personaje que ahora vamos a repasar y algún adelanto tenían por allí. Bueno, probablemente Milei no le conteste a García Cuerva, ni le haya contestado ni él ni todo su entorno, es decir, nadie, con lo cual ahí hay una decisión, porque de alguna manera el Papa Francisco todavía está vivo, el Papa Francisco vive. Es decir, Milei metió la pata fuerte con Francisco. Dijo que después lo conoció, entendió su investidura, bueno, pero metió la pata muy fuerte y evidentemente pagó un costo o tuvo temores de pagar incluso más costos políticos. Y entonces, con la inercia de lo que significa hoy para nosotros, para nosotras, el Papa Francisco, evidentemente Milei sabe que ahí no se puede involucrar. Y entonces decidió no contestar, porque recuerden, hay una máxima en este gobierno, una máxima de la expresión política que es orientar la mirada de las sociedades. Entonces, con quien yo elijo discutir también implica, no solamente, pero también implica que ahí quiero llevar la atención. Pero esto de García Cuerva fue muy fuerte. ¿Por qué fue muy fuerte? Porque de alguna manera, me decía alguien muy conocedor de la lógica de la Iglesia, nos remite a algo que ya les contamos, una reunión de dirigentes sindicales y dirigentes políticos hace no mucho tiempo atrás, con referencias muy importantes del episcopado, de la conferencia episcopal, tratando de preguntarle la dirigencia sindical y política a los curas, a la Iglesia Católica, cómo estaban las cosas en los barrios y qué recomendaban hacer. Y a los obispos mucho no les gusta jugar tan frontalmente en la política, pero sin embargo, en cualquier obispado de todo el país, el discurso en estas horas, en estas misas del último tiempo y también en varios Te Deum, fue parecida a la de García Cuerva del 25 de mayo, el domingo. Hay una realidad a la que no pueden escapar y también la Iglesia está obligada a representar, pero tiene una particularidad. La Iglesia puede dar una respuesta organizada y muchos otros sectores de la política en este momento no. Ahora vamos a ir efectivamente a eso. Bueno, ¿a quién sí decidió contestarle y con quién entabló un diálogo el gobierno y Javier Milei?
con este personaje, que si intentan ver tras la máscara, acá no hay muchas dudas, es Ricardo Darín. ¿Por qué con Ricardo Darín? Bueno, Ricardo Darín, primero expliquemos por qué está vestido de Batman. Porque Ricardo Darín, de alguna manera, hasta el fin de semana era el Eternauta. Y el gobierno se metió con el Eternauta. El gobierno salió a darle disputa de sentido porque implica cuál es el mensaje de la serie. Que tiene que ver, nadie se salva solo, el héroe es colectivo. Y como el gobierno tiene un ahínco especial con el colectivismo, con la justicia social, con la comunidad organizada, con la respuesta organizada de una sociedad, entonces le entró fuerte al Eternauta. Pero hasta ahí Darín representaba el Eternauta. Hasta que fue a cenar con Mirta Legrand, le preguntaron cómo veía el país y, un poco irónico, pero después un poco en serio, dijo: la cosa está muy mal. La gente le está pasando muy mal. Y entonces por eso nuestro graf no es la empanada. No es la empanada. Lo que describe Ricardo Darín es efectivamente la situación social. Y entonces en ese momento Darín se convierte en Batman. Porque todo lo que representa Darín, que no es un artista que necesariamente se involucre mucho en la política, tiene posiciones en algún caso ambivalentes, o si ustedes quieren, no por faltar el respeto, pero no necesariamente muy jugadas en tiempos en que la polarización y la grieta ha sido toda una marca de la política argentina. Pero sin embargo, en la mesa de Mirta Legrand tomó una decisión, y tomó la decisión de hacer esa caracterización. Como penetra en distintos sectores de la sociedad, como es transversal, y como su voz, de alguna manera, por no haber estado involucrado en la grieta de la discusión en la Argentina, su voz es legitimante. ¿Legitimante de qué? De cómo está la gente. Porque hay distintos personajes que si dicen algo, inmediatamente se los puede achacar con que en realidad están jugando para algún sector de la política. A Ricardo Darín nadie le puede decir eso. Y quizá por eso es que al gobierno le dolió tanto. Y además le puede contestar, como le ha contestado a otros artistas. Recuerden siempre lo que Jorge Fontevecchia nos dijo una vez aquí, charlando con nosotros, respecto de por qué Milei atacaba a cierto sector del peronismo y no a todo. Le ataca especialmente al que siente que le habla a su público, al que le habla al sector de la sociedad que le importa qué es lo que piensa de su propio plan económico, de su gobierno. Bueno, entonces Darín se convierte en empanada. Perdón, en empanada no. Darín se convierte en Batman. No es la empanada. Es esto que Ricardo Darín hoy, tomando la decisión de salir a contestar, que no es un dato menor, resalta cuál era el mensaje, qué es lo que quiso decir. Escuchen. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas, más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando, de que los precios están elevados, la gente lo sabe. Sí. O sea, no, esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno, ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito y sí, medio como que... Sí, ¿fue despectivo o va o te baja? Hay un primer gran significante en esta respuesta de Darín, que responde, insisto con esto. Podría no haber dicho nada, podría haber permanecido en silencio, seguramente dentro de un par de días no estamos hablando más de esto, pero sin embargo toma la decisión de salir a subrayar que lo que él estaba diciendo no tenía que ver con cuánto vale una empanada en la Argentina. Para Hernán Lecher sí, el tema era la empanada, pero ahora vamos a hablar, nos va a explicar por qué. No, Ricardo Darín dice, el tema es cómo vive la gente y que las cosas están carísimas. Y las cosas están carísimas y los salarios no acompañan. Lo dice Ricardo Darín. Y al gobierno le molesta y puede salir a contestarle porque ya está un poco en esa batalla. Como lo hizo con periodistas, como lo hizo con otros artistas, etcétera, etcétera. Con la Iglesia Católica no, porque el precio es otro, el costo puede ser otro. Ahora, alguien más habló el fin de semana. Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro de la cultura popular en el barrio Saldías, en la ciudad de Buenos Aires. Interesante, varias cosas del discurso de Cristina, cuánto duró, mucho más breve que otras veces, no una clase magistral, el lenguaje, la caracterización del momento, su lectura del momento económico. Hay un mensaje también seguramente para la militancia. Dice, la militancia tiene que dejar de ser electoral o electoralista y tiene que ser política. Pero hay una frase que nos parece que conjuga con por qué estamos discutiendo a Darín y por qué el gobierno elige discutir a Darín, que es esta. Este modelo ya fue implementado
en la dictadura, fue implementado durante la convertibilidad y siempre fracasó y va a fracasar una vez más. ¿Y significa entonces esto que la gente va a venir otra vez a nosotros? Me permito dudarlo seriamente. Me permito dudarlo seriamente. De hecho, vimos en esta última elección acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue tan paradigmática además, cómo en barrios populares, como el que está acá al lado de Saldías, por ejemplo, en los que Milei había ganado en la primera vuelta del año 23, ahora perdió. ¿Saben por qué perdió los barrios populares? Que había ganado en todos en la primera vuelta, porque es el lugar en donde primero impacta la crisis. Se termina la changa, ya no se puede contratar ni la niñera, ni el pintor, ni el cuidador, ni el jardinero, ni el plomero, ni nada. Es ahí donde pega. Y esto va a seguir, porque este modelo le sirve a un 30% de la población, el otro 70% queda afuera. Lo que pasa es que no todos van siendo impactados en forma simultánea, sino que es progresivo. Lo vimos los que fuimos testigos en la dictadura y los que fuimos testigos durante la convertibilidad. Y vimos también que en esos barrios populares perdió, pero se ve, y nosotros ganamos, pero hubo votos que no salieron a votar. ¿Por qué? Porque pareciera, tampoco estoy tan segura, estoy analizando en voz alta, que aquellos que apostaron a Milei tampoco quieren volver con nosotros. Bueno, acá también hay muchas cosas interesantes. En principio se la ve a Cristina Fernández de Kirchner todavía intentando leer la escena. Es decir, todavía de alguna manera en etapa de ciertos diagnósticos, sobre todo de cómo construir política para tratar de ponerle freno o para ofrecer un proyecto alternativo al de Javier Milei. Pero dice otra cosa, dice, estamos viendo que aunque lo dejan o lo votan menos a Milei, no nos van a votar a nosotros. Y ahí estamos teniendo un problema. Nos hacíamos esta pregunta también en producción. Cuando dice nosotros, Cristina, ¿está diciendo nosotros el peronismo, nosotros el kirchnerismo, nosotros el campo popular? ¿O está incluyendo también a otros sectores de la política que se le oponen a Javier Milei, pero que tampoco la gente herida en su bolsillo, en su ingreso familiar, sale corriendo a votar al resto de las ofertas que no son Milei? ¿Por qué? Porque la política no termina de confrontar o no termina de ser capaz de confrontar de la manera, por lo menos a la altura del daño que generan las políticas de Javier Milei, de una manera eficaz, de una manera eficiente. Y entonces aparece Ricardo Darín en el centro de la escena, como apareció Lali Espósito, como aparecen distintos sectores de nuestra sociedad, los hinchas, las camisetas de los hinchas de fútbol cuando fue la marcha por los jubilados y jubiladas, esa marcha tan particular. Es decir, que a la política le está costando mucho encontrar ser lo que de alguna manera interpele, o sea, el punto de acumulación para confrontar con las políticas de Javier Milei. Y Milei lo sabe. Y entonces por eso se pelea con Darín porque Darín le llega a otros sectores, interpela más con la política y le responde de esta manera. Miren, entre muchas otras cosas que el presidente reposteó, las empanadas que compra Darín. Y aparece una empanada de oro. Bueno, por eso quizá, como la Iglesia Católica sí es una respuesta organizada, Milei prefiere no confrontar ahí. Porque además arrastra el gran error que cometió con el Papa Francisco. Es muy interesante con quién elige discutir el gobierno y con quién no, esas razones y eventualmente la carencia de la política todavía para poder ser eficaz en la elección de la sociedad que está lastimada con Milei y que empieza a resquebrajarse esa confianza. Ahora, hablamos de todo esto porque en el fondo sigue habiendo un país que no miramos o que nos cuesta mucho llamarle la atención. Nos cuesta centrar la mirada en las agendas, que eventualmente todo lo demás es distractivo y nos tiene charlando demasiado tiempo sobre esas cosas, sobre cuánto vale una empanada en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cuál es el país que no miramos? Miren esta nota que publica hoy el portal El Destape. La escribe Eugenia Rodríguez, la colega Eugenia Rodríguez. Hogares al límite. La morosidad roza el 80% del total del endeudamiento familiar.
relevamiento nacional, el 56% de los hogares, más de la mitad de los hogares, ya destina entre el 40 y 60% o más de sus ingresos mensuales al pago de deudas. Mientras crece la dependencia del crédito para sostener consumos básicos, tarjetear, por ejemplo, el consumo, se dispara el embargo de sueldos y el bloqueo de cuentas bancarias por deudas impagas. Esta es la realidad de la Argentina. Entre muchas otras cosas, sobre todo las deudas que van acumulando las familias y las familias de clase media, que empiezan a sentir el rigor del ajuste, el rigor de las políticas de Milei, la motosierra. El gran desafío de la política, no de Ricardo Darín, el gran desafío de la política, que le reclama también la Iglesia Católica, che, son ustedes los que tienen que salir, es tratar de convencer al sector de la sociedad que las razones por las cuales se vive cada vez peor es por las políticas públicas de Milei y que hay un proyecto alternativo. Esa es la gran crisis, una crisis que está todavía muy presente y demasiado cerca de las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y de las elecciones nacionales. Arrancamos QR con las voces del día. 10 intentos de hackear mi WhatsApp, mensajes y amenazas desde 4 números distintos. Me inscribieron o registraron con mi propio nombre en una página porno. Intentos de amedrentar de este modo a distintas personas. Argentina sangra en la inequidad entre los que se laburan todo y los que han vivido de privilegios que los alejó de la calle. Alejados de la gente de a pie, no sienten su dolor y su esfuerzo diario por salir adelante. Paca, paca, que ahora me lo quieren poner a samba no morocho, me lo han maquillado. En cualquier momento aparece de ojos celestes. El Centro Cultural Kirchner. ¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, ni un puto monumento, nada. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron. ¿Cómo ves la Argentina, Ricardito? Fantástico. Fantástico. Fantástico, lo veo muy bien. Ahora que están sacando los dólares de los colchones, Sí. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero ¿de quién están hablando en ese sentido? ¿Vos te crees que vas a ir a decirle a la gente tus dólares, tu decisión? Justamente cuando la agarraron desprevenida la jodieron a la gente. Punto para la expresidente, porque ni los grandes empresarios ni los narcos necesitan esto. Esto es para los pequeños, para los que pudieron atesorar algo durante todos estos 20 años. Cortaron la obra pública y dicen que se carguen las provincias. Sin recursos, lo que hacen es tercerizar el ajuste que quieren hacer ellos. Y plata hay, porque los días que tuvieron que parar la corrida, en un solo día 400 millones de dólares, que es todo nuestro fondo de seguridad, en un día. Con una asfixia salarial que lleva más de 8 meses. Yo creo que hay que despertar a la sociedad, porque si nosotros no estamos más, va a ser un problema. Para aquel que tenga un niño enfermo grave, ojalá que no le toque a nadie, pero si te toca, vas a creer que estemos nosotros. Yo no creo que Milei construya una hegemonía, un fenómeno muy determinado por la situación económica, que habría que ver qué es lo que pasa cuando alguna de las piezas que están sosteniendo todo esto se mueva. A veces se pone de moda ser un sorete. Y ustedes me defendieron, yo leía sus mensajes llenos de amor. Gracias de verdad. Bueno, muy buenas noches, Irina Hauser. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estaba pensando en la doctora Justiniana, la doctora, si no me equivoco, del Servicio de Emergencias del Garraham. Eso perfectamente también es el país que no miramos, ¿no? De la misma manera que contamos las familias endeudadas. Lo que está costando, pareciera, es identificar que las razones del endeudamiento de las familias, del vaciamiento del Garraham, de los productores de pera de la provincia de Río Negro, de los yerbateros de Misiones, es la misma, y que eso se nuclea alrededor de un discurso político alternativo. Este es el gran desafío, por eso hacíamos esa referencia en la apertura del programa. O sea, cuando hablamos del tema Paca Paca el viernes, yo no había visto lo de Tattle Twins. Yo tampoco lo habíamos visto. Yo lo había visto, pero no estuve el viernes. Sí, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Sí. De verdad. Y sí, porque es directamente, es un discurso antimarxista, digamos, ¿no? No, es adoctrinamiento puro y es duro. Adoctrinamiento puro cuando además ellos se cansaron de decir que en las escuelas porteñas o de distintos lugares, digo ellos los libertarios o la derecha en general, ¿no?
Sí, igual ya el reflejo ya es, bueno, lo que hacían otros, ahora se quejan, lo hacen esto, pero comparando dos cosas que con una mano en el corazón, No, honestidad pero esto es intelectual, salvaje. nos parece que no es lo mismo, ¿no? A mí me parece que tiene más finalidad destructiva que de adoctrinamiento de los propios libertarios. Creo que en el sentido de destruir el personaje Zamba, ¿no? De destruir de romper el aparato, claro, claro. Me parece que sí, igual él está hablando de la programación en general de Paca Paca, ¿no? Bueno, como lavadora de cerebro, ¿no? Sí, sí, yo lo que digo es, me parece que, lo hablábamos creo que el viernes, sí. ¿Por qué no armaron otro canal? ¿O por qué no crearon otro personaje? No lo hicieron porque el daño de destruir Paca Paca o de destruir a Zamba, para mí tiene un valor. Tiene tanto valor como el adoctrinamiento, o tal vez más que el adoctrinamiento que hacen en la bajada de línea propiamente dicha. Digamos. Bueno, pero yo, ¿sabes lo que veo? Que es el mismo mecanismo que usan con las palabras. Con la palabra libertad, por ejemplo, ¿no? Es la la transformación... Sí, pero porque tiene fuerza, porque la herramienta Canal para las Infancias tiene fuerza, porque Zamba tiene fuerza, porque la palabra libertad tiene fuerza. Y está todo pensado eso, ¿no? No me pero parece va a ser que interesante acá ver cómo responde la sociedad, improvisación. La sociedad argentina respecto de eso, ¿no? Porque parece tan grotesco y tan grosero que no sé si cumplirá su misión, pero bueno, lo veremos. Bueno, dice Hernán Lecher, vamos a repasar, dice Hernán que sí era la empanada en la discusión del gobierno con Ricardo Darín. Enseguida vamos a ver el Ministerio de Trolls, que hoy estuvo pero muy activo, pero repasemos lo que dijo el actor Ricardo Darín en la mesa de Mirta Legrand respecto de cómo vive la gente. Dale. ¿Cómo ves la Argentina, Ricardito? Fantástico. Fantástico. Fantástico, lo veo muy bien. Ya se rió ella, ahora que están sacando los dólares de los colchones. Sí. El tema son los colchones. Muchos colchones están un poco apolillados, pero... Qué notable esto de que ha salido lo de los colchones. La verdad es que no entiendo nada. No, es complicado, yo lo leí, es complejo, muy complejo, sí. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿A quién? ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48.000 pesos. 48.000 pesos, una docena de empanadas. Así que Ariel y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas de las chiquitas. Tienen para un rato. Pero la verdad es que no entiendo muy bien. Los precios son terribles. No entiendo muy bien. Hay algo que no me termina de cerrar. No sé, no comprendo de qué están hablando. No alcanza la plata. Hay mucha gente que la está pasando muy mal. Muy mal. Sí. Muy mal. Bueno, está claro para mí que no era la empanada, pero dice Hernán Lecher que sí era la empanada, así que vamos con la argumentación. A ver, Hernán, es también la empanada. También. Yo creo que uno puede decir, en eso que dijo hay muchas aristas interesantes. Probablemente la más importante es la que vos planteabas recién. ¿A quién eligió el gobierno o con quién eligió discutir? Obviando el dato político más importante, que es lo que dijo la Iglesia en el Te Deum. Está claro que eso es el análisis principal, pero hay dos cosas más. La primera, que uno surge ahí, y en la aclaración del propio Darín surge también, que es, la plata no alcanza. Es eso. Claro. No importa el número. Eso probablemente era más importante. Pero yo quiero reivindicar la discusión de la empanada. ¿Por qué, Hernán? Porque hay una cosa que no se dijo y que pasa como por abajo de la línea, casi desapercibida, que es, ¿cuál es el argumento que utilizó el gobierno para denostar a Darín? Que había docenas de empanadas más baratas. Sí, que no era ese precio promedio, digamos. A ver, claro, y de hecho lo deliraron, recién estaba viendo en programas de televisión, en noticieros, lo deliraron porque era un boludo que había comprado caro. A ver, yo quiero detenerme un segundo en esto. Darín le gusta comer empanadas de una determinada calidad que las encontrás en mercado, en cualquiera, en Rappi, cualquiera las encontrás fácilmente. Son las que le gustan. ¿Cuál es la propuesta que hace el gobierno? Que compre las más baratas, las que no le gustan. Es decir, que se ajuste. Eso en mi barrio se llama ajuste. Está bien, ¿eh? Bien. No está mal. Se llama ajuste. Lecher. Baja tu calidad de vida porque total tenés unas más baratas. No compres las que vos te gustan. No compres la gaseosa que te gusta. ¿Por qué? Vas a decir, hay una más barata. Compra la más barata. No, pero a mí... No, comprar la más barata. Sos un gil. Es una estafa. Nos quisieron vender que era un gil cuando en realidad lo que le están proponiendo es que viva peor. Como nos hacen a todos los argentinos. Es bastante sencillo. Ahora, el gobierno hizo de esto una bandera para denostar
como si fuera un salame, a Darín, cuando en realidad lo que le está proponiendo es eso, no compres la que te gusta. Perdón, que además es el actor protagónico del Eternauta, ¿no? Y a mí me parece que ese dato no pasa ya viene esa discusión, claro. Sí, obvio. Pero Darín, hasta ahí era el Eternauta. Sí. En este momento, por eso insistimos con la figura, se convierte en otra cosa, Darín, cuando sale a dar esta discusión y toma la decisión de darla, porque después responde. Sí. Por eso jugamos con la idea. Darín ahora es Batman. En algún punto se convierte en eso, el gobierno lo ha convertido en eso. Decía Hernán, ataque muy furioso, no es chiste, el Ministerio de Trolls, ya saben, es un segmento de nuestro programa, son muchos recursos, es mucha plata, no se sabe de dónde viene toda la plata para el Ministerio de Trolls, quizá Irina después nos vaya a contar algo sobre este tema, pero atacaron fuerte, a la voz de Aura, a García Cuerva nada. Pero nada, ninguno se equivocó, ni por error, ni de casualidad. Con Darín, la gran mayoría. Vamos a ver primero, por supuesto, a Daniel Parisini, que utiliza el nombre, el usuario Gordodán. Acabo de comprar una hamburguesa a 92.000 pesos, ahí arranca la cosa. Esto es ayer por la noche, 11:30 de la noche del 25 de mayo. ¿Qué más? Bueno, la cuenta oficial de La Libertad Avanza. Miren, la empanada jugando con la idea de fabricada en Tierra del Fuego, razón por la cual es mucho más cara. Esta la ensamblaron en Tierra del Fuego, juega el gobierno. Tommy Shelby, otro de los usuarios muy conocidos de la parte de la patota digital del gobierno. No seas Darín, no seas boludo, pagá las empanadas lo que salen. ¿Qué más? León Libertario, ok. Las empanadas que va a comer Darín. Este es el dueño de un restaurante muy, muy prestigioso, internacional, bueno, de mucho renombre, razón por la cual se está comiendo, le ofrece una empanada de oro. Y queda uno más, creo, de muchos, de muchos. Otro usuario habitual, parte de la banda, odio a Darín. Bueno, ahí está. No podía faltar, ¿no? El odio como vector. No hay metáfora, ¿te das cuenta? No hay metáfora. Bueno, ya lo dijo Iván Jagroski hace mucho tiempo. No, está bien, pero me parece que hay que remarcarlo. Lo dijo hace mucho tiempo, pero sí. todo vuelve y se potencia. Claro. Sí, no, todo fue empeorando. Son muchos más, son decenas de mensajes de esta característica, es decir, todo el aparato en redes, digital del gobierno apuntado a Ricardo Darín, porque evidentemente allí algo molestó y al mismo tiempo, bueno, es una discusión que siente el gobierno que la puede eventualmente dar. Irina. No, es que cuando la cuestión, o sea, digo, cuando se pierde la metáfora recurriendo al odio, ya la dimensión es otra. Bueno, hemos hablado largamente acerca de esto, ¿no? En ese sentido, digo, no hay metáfora y de ahí el paso a la agresión es de 2 centímetros, ¿no? Por otro lado, me parece que hay otra cosa que estamos viendo, que ya la hablamos también hace unos días, que es esta especie de bullying que se va generando en las redes sociales, ¿no? Hacia personas sí, por lo menos todavía efectivo en términos de orientar la conversación. Veremos si de condicionar la opinión, porque no solamente contra Ricardo Darín, es condicionar la opinión de alguien que ose decir cosas parecidas. Saben lo que les viene, digamos, ¿no? Y así efectivamente funciona. Sí, yo no sé si, o sea, digo, hoy no sé si esto es efectivo, o sea, no sé cuán efectivo. Evidentemente ellos confían en lo que están haciendo. Sí. Y en que tienen el dominio de ese discurso, no sé. Se ve que sienten que han recuperado el espacio de las redes sociales. Miren qué interesante lo que dice también Ricardo Darín, reflexionando sobre el maltrato del gobierno, pero qué significa que el gobierno tenga un mensaje performativamente violento. Escuchen. El temor es que si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, sin ofender a nadie, sin insultar, como hizo este señor, te empezás a quedar callado y eso no está bien, porque estamos en democracia. Lo más importante es la democracia. Yo respeto al gobierno, no le falto el respeto, como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo, pero hay que cuidar las formas. Lo que pasa es que ese es un ejemplo que normalmente, hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo. Y si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Claro, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos.
bueno, claro. Por eso se suele decir que ese tipo de violencia es violencia performativa. Perdón, es un lenguaje performativo, es decir, que tiene capacidad de acción. ¿Qué capacidad de acción? Bueno, que alguien por la calle te faje, te pegue una piña, como le pasó a Roberto Navarro, o eventualmente que haya maltrato en la manera de resolver las cosas que discutimos habitualmente. Que eso es lo que está pasando, se ven niveles de violencia, lo charlamos con Santiago Levín hace algunos días nada más, el médico psiquiatra. La violencia empieza a ser parte del modo legitimado por el presidente, por el gobierno, para resolver los conflictos. Pero Darín usó otra palabra clave. ¿Cuál? Miedo. Que lo que buscan generar es miedo. No solamente con estos instrumentos a través de las redes sociales, es la represión en las calles, es toda la misma maquinaria. Ese es el problema, ¿no? Y que lo diga Darín, para mí tiene un valor inmenso. Por eso lo atacan también. Y es interesante que no se haya quedado con lo que dijo en la mesa de Mirta Legrand, Para mí el dato ¿no? es muy importante. Que haya aceptado que un cronista de Intrusos, si no me equivoco, lo entrevistara y se plantó y dijo. No fue a la pasada, sí. No fue una declaración, estaba subiéndose a un auto, micrófono en la ventanilla y algo balbuceó. No, se plantó y dijo. Porque entendió que, bueno, aceptó, digamos, el lugar a donde lo ubicaron. Obviamente haciéndose cargo de lo que había dicho en la mesa de Mirta Legrand, que tenía que ver con la empanada como un ejemplo, pero que estaba diciendo que la gente está viviendo mal. Y sobre todo porque además refuerza algo que estábamos conversando aquí con el tema del plan colchón, de los dólares en el colchón. ¿De qué gente está hablando, dice Darín? ¿De qué gente están hablando? ¿Quién tiene dólares? Por eso, a eso viene. Si la gente tiene que pagar los alimentos carísimos, ¿de qué dólares en el colchón está hablando? ¿O a quién le están hablando eventualmente? Bueno, también se refirió al propio Caputo, que el ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre Ricardo Darín, se lo preguntaban, no casualmente, en una entrevista hoy por la mañana dijo esto. Terrible lo de Darín. ¿Por qué? Una sorpresa. Porque, ¿Por qué? No, pues un tipo que aprecio, pero perdón la sinceridad, me dio vergüencita ajena. ¿Por qué? Y porque sí, porque se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que, o sea, todavía lo están gastando en las redes. O sea, todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito. O sea, es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirta, Mirta, los autos salen $200.000. La gente no puede comprar su Porsche. No, Ricardo, quédate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos. La docena de empanadas. Sí. El ministro de Economía subrayando la orden de que había que ir con todo contra Ricardo Darín. Bueno, en QR, sin embargo... ¿Cómo les dolió el Eternauta? No, perdón. A ver. Sí, la del estribo, pero... Pues sí, le están ¿Cómo les dolió el Eternauta? Acá también le están facturando el Eternauta. O sea, pero de acá la China, les dolió. Pero para mí la dimensión de lo que pasó hoy es proporcional al dolor que les causó el Eternauta, sí, claramente. Bueno, mientras todo esto, y el gobierno intenta, insisto, distraernos con algunas cuestiones, Hernán Lecher se puso a mirar algunos elementos de nuestra economía con mucha preocupación. Tiene que ver con las importaciones. Hernán, ¿nos vamos a pantalla? Con esta portada, mirá. ¿Qué tal? De los creadores de Todo Marcha de Acuerdo al Plan, Javier Milei en ¿Qué me importa? Una comedia como las de afuera para estallar como una pyme. Es muy bueno esto. Es muy bueno, Machi, querido, es muy bueno. Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Qué descubriste, Hernán? La están pasando en la calle Corrientes. La están pasando en la calle Corrientes, sí, señor. Y cada vez te digo que se ve más, lamentablemente. Bueno, es el sueño del presidente. Triste comedia. Hacer bueno, es marcha de acuerdo al plan. Te traje algo que ya hemos planteado acá en el programa, que lo venimos sosteniendo, te diría, al inicio del gobierno de Milei, pero que tiene una clara profundización, que es el impacto de la apertura importadora sobre la dinámica empresaria industrial, particularmente en la Argentina. Lo digo porque lo venimos sosteniendo, pero claro, cuando subió Milei, primero, se puso a desregular cosas. Ahora, no es que ese impacto, y lo dijimos hace varios meses acá, no es que ese impacto se iba a ver al día siguiente, pero a esta altura del partido, casi con un año y medio, vamos, de gobierno, un poquito menos, pero hoy se siente y fuerte.
te traje datos concretos, salieron los datos la semana pasada respecto de las importaciones. ¿Qué te traje? Te traje importaciones de consumo final, las que van en la góndola, y abierta por rubro. Después te traje algunos datos de alimentos, traje 2 placas y después algunas cositas que sé que ilustran muy bien lo que sucede en la Argentina. Mira, importaciones de consumo final. Estos son los primeros 4 meses de este año respecto a los primeros 4 meses del 2024. Cuando lo haces contra el 2023 te da más o menos parecido, hago la aclaración, porque por la devaluación vamos a decir, bueno, el 24 no te da grandes diferencias. Lo trajimos en dólares, podría haber traído en términos porcentuales. Fíjate, productos alimenticios prácticamente se duplicaron. Estamos hablando de casi 700 millones de dólares en 4 meses. Número importante. Se duplicó productos alimenticios. Ahora te voy a contar de qué se trata. Lo mismo pasa, o en buena medida, un incremento en todo lo que tiene que ver con medicamentos. Fíjate, marroquinería. También prácticamente se duplica el valor. De nuevo, te lo traje en dólares porque ilustra el problema que te genera en el frente que te genera. Es decir, no tengo dólares. Claro. Y mira los numeritos que tenés en estas cuestiones. Electrodoméstico. Bueno. Eso es muy fuerte, ¿eh? Tremendo. Pasa de 72 millones a 315 millones aproximadamente. Un incremento fenomenal. Jabonería, pinturería, ahí el incremento. Fíjate, son todos los rubros, todos. No dejé ninguno afuera, ¿eh? Esto está algunos agrupado. Algunos muy importantes, algunos un poco menos. Motos, bicicletas. Estos no son las motos grandes, sino los ciclomotores más chiquititos y demás. Bicicletas y demás. Lo mismo. Prenda de vestir. La bicicletería que venden las empresas. Yo tengo uno en San Martín que está, que no puede más. Obviamente que dice, y tengo que importar. Te cuento, aprovecho e interrumpo un segundo. Domingo a la noche, cumpleaños de mi hijo, viene un industrial de San Martín al cumpleaños, se dedica a hacer amortiguadores. Me cuenta el siguiente dato, me dice, hacer el amortiguador hoy, yo conozco la empresa, es una pyme familiar, debe tener 20, 30 empleados, no más que eso. Dice, hacer un amortiguador hoy me cuesta, entre los insumos que compro, 30.000 pesos. Si lo traigo de China, puesto acá, terminado, 15.000 pesos. Es imposible. Claro. Es decir, no es un problema de impuestos, no es un problema de eficiencia. ¿Cómo haces? ¿Qué abaratás? Los costos solos de los insumos ya superan per se el costo que... Si ni siquiera empezás a pensar cómo darle competitividad, no tiene forma. Directamente pasás a importar. ¿Sabés que el socio que falleció, lamentablemente, yo los conocí el año pasado, el socio le decía, a mediados del año pasado, dediquémonos a importar, no tiene sentido. Claro. Bueno, tenía razón lamentablemente. Prendas de vestir, lo mismo, bueno, vamos más rápido. Joyería, juguetes, lo mismo. Productos de caucho, también un incremento importante. Y acá hay un paquete de otros. Esto es comparado 2025 con 2024. Sí, pasemos a la siguiente. Acá te traje abierto este rubro, alimentos, con el esquema similar. Frutas, legumbres y hortalizas. Ahora te voy a mostrar de qué se trata. Sí. Pero fíjate que el incremento es muy significativo, de 123 a casi 200 millones de dólares. Acá tenés fruta, verdura, cosas. Todas cosas que para nosotros son muy difíciles de producir. Se supone que en la Argentina somos algo de eso expertos, al menos en ese rubro. Café, té, mate, extractos. Bueno, lo mismo, un incremento significativo. Acá tenés todo el tema de la yerba mate y toda la discusión que hemos planteado en otras oportunidades. Mirá la carne. Carne fresca. No había prácticamente importaciones, ahora tenés 100 millones. Ahora lo vas a ver en un ratito y vas a decir, ¿en serio pasó esto? Sí. No te lo miento. Bueno, pescados, chocolates, aceites, cosas básicas en las que la Argentina se supone que es experto en producción. Como sé que te interesan estas cosas, busqué qué había pasado, algunos casos paradigmáticos de la última semana. No me fui lejos, porque hay otros. Los fideos de Albaña ya los conocés. Gran sección de QR, fideos de Albaña. Bueno, te traje otros ejemplos solo de la última semana para contarte qué es lo que está pasando en la Argentina. Todos los portales se han hecho eco de esto. Importaciones al alza, Argentina ya compra carne, tomates y zanahoria de Brasil. ¿Qué tal? Bueno, el cronista, leche uruguaya, bicis china, crece el modelo de pasar a importar. Bien, bueno, cosas de la última semana, fíjate, 23 de mayo. Esto, pensemos como pensemos, no puede no hacernos ruido. Que tengamos que importar la carne, el tomate y la tomate y zanahoria. Un montón. No puede no hacernos ruido. Sí. Algo no funciona bien en ese esquema. Fíjate la siguiente.
el consumo de ropa importada, que tanto se ha discutido, supera la nacional y marca un récord histórico. Metele antes que se largue a llover. Sí. Llegó el asado de Brasil y crecen las importaciones de alimentos. Bueno, un dato de lo que decíamos recién. La Argentina ya importa unos 1.200 toneladas mensuales de carne vacuna y más de 5.000 de cerdo. Bien, bueno, datos que, fíjate, 25 de mayo, esto de ayer. Y la última, que esta es un poco resumen de algunas cosas que empezaron a aparecer en portales específicos. Furor por las importaciones, qué productos dominaron las compras externas en abril. Fíjate que ya está instalado. Listo, es así. Lo mismo este portal, Trade News, que es especialista en este tipo de cuestiones. Abril, importaciones que vuelan y exportaciones casi estancadas. Me pareció interesante además el título porque da cuenta de uno de los problemas serios que tiene la economía argentina, que es el tema de los dólares que venimos discutiendo y que no lo resuelve la apertura importadora. Te diría que en el contexto en el que estamos lo agrava. Un poco para resumir y para anclar un poco este tema. Acá tenés dos problemas. Primero, cada vez que importás y no fabricás en la Argentina, destruís empleo. ¿Digo bien? Sí, bien. Y cerrar la fábrica. Sí. Y al mismo tiempo importás y consumís dólares. Quiere decir que en realidad ese es el costo. Dólares, o no, como perder dólares, digamos, y generar destrucción de puestos de trabajo, es el costo que paga el gobierno de Javier Milei por sostener la inflación baja. Sí, básicamente sí, con varios, asteriscos, ¿no? Sí. Porque si vos pensás, ¿cuánto tiene que ser la inflación para que yo acepte que echen 7.000 personas en Tierra del Fuego o que echen gente en todas estas empresas que estamos viendo acá? ¿Cuántos valen? Con una inflación del 1%. Claro. ¿Cuánta gente es? ¿Cuánto estás dispuesto? ¿Cuánto? ¿50.000? Bueno, es una pregunta política. Claro, profundamente política. El 1% de la desocupación, ¿cuánto es? Claro. Bueno. Gracias, Hernán. Nos vamos a ir a la mesa porque ya está nuestro invitado de hoy, es Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, legislador porteño recientemente electo. Horacio, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Teníamos ganas de arrancar pidiéndote, preguntándote qué te pasa, qué sucede cuando ves esta imagen o cuántas cosas te surgen al mirar esta imagen del Tedeum, por supuesto, del domingo pasado, de ayer. ¿Qué ves acá? Yo nunca apoyo las agresiones ni la agresión, si querés. En principio ves una agresión. Innecesaria. Sí, y a mí me parece que no es bueno para la Argentina las agresiones, ¿no? Vos te venís manifestando sobre esto de hace bastante tiempo, ahora no vamos a plantear en ese tema. Bueno, desde mi campaña también planteaba la necesidad de antes también, ¿no? Sí, de toda la vida. Nunca, a ver, yo goberné la ciudad muchos años, hicimos un cambio muy grande, teníamos un acuerdo político muy amplio y jamás agredimos a nadie, jamás un ataque a un periodista, jamás a la oposición, nunca. Ahora te voy a hacer una pregunta específicamente sobre eso. Pero en el modo en que la política... Hoy parece que quien no genera este tipo de emocionalidades violentas no acumula en la política. No sé, yo no sería tan terminante en eso. No, porque si no va a ser una competencia bien quien agrede más. Bueno. Yo no lo avalo. ¿No sentís que se están corriendo límites? Sí, se han corrido límites, sí. Pero estoy convencido que no es bueno para el país. Convencido. Y de la misma manera que yo sostuve eso y la gente no votó, pues justamente no acompañó. Vos me podés decir, bueno, hoy la gente apoya posiciones más extremas, violentas, yo no las voy a seguir. No estoy de acuerdo. ¿Y no te parece que el resultado electoral de la ciudad en alguna medida ha avalado eso? No, yo no creo que la gente avale la violencia en su resultado electoral. Que haya gente que haya apoyado las políticas del presidente en materia económica, en materia de inflación, es posible, sí, es posible. Y que mucha gente haya votado por un criterio nacional, por más que sea una elección de la ciudad. Eso sí es posible. De ahí a valorar la agresión no lo veo. Horacio, recién escuchabas, me parece, un poco la columna respecto del impacto de la apertura portadora. Yo recuerdo que cuando fuiste candidato en el 23, ustedes tenían más bien un plan de índole productiva. ¿Cómo ves esto? Productiva, desarrollista. ¿Y cómo ves lo que está haciendo Milei hoy? Lo veo con preocupación. Salvo que me muestres un cuadro al lado que me muestre un aumento de las exportaciones con sectores que aún toman empleo para exportar más. La verdad que eso no se ve. Yo creo que el crecimiento de la Argentina a mediano plazo viene por el aumento de la exportación. Somos un país muy cerrado, que exporta muy poco como porcentaje del producto. Y tenemos una diversidad de suelos, de materias primas, de productos enorme. Entonces,
De vuelta, a mí me preocupa ese cuadro cuando no está el otro. ¿Crees que es sostenible el modelo económico de Milei? No es sostenible si no está el otro cuadro, si no se acompaña esto. ¿Y ves algo en el plan económico o en su definición? La Argentina no ha firmado un acuerdo comercial nuevo en lo que va el gobierno con ningún país del mundo. O sea, no ves una polenta exportadora que están apoyando a los que abriendo mercados, viendo qué productos con valor agregado, no se ve. Es lo que yo llamo un plan de desarrollo. Yo tengo una visión de que la Argentina necesita un plan de desarrollo para ver justamente dónde están las barritas al revés para exportar. Eso no se ve, el gobierno no habla de eso. ¿Y qué ves al gobierno buscar? ¿Cuál es la apuesta? No, yo y lo digo siempre, yo valoro el esfuerzo por el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Eso es condición sine qua non. Sin eso no hay nada más. Ahora, yo creo que eso no alcanza. Tiene que haber un plan de desarrollo que acompañe, que haga que la Argentina produzca con mayor valor agregado. Acá, Vaca Muerta está fantástico, pero no alcanza. O sea, está buenísimo que entre en divisas, pero necesitamos empleo de mayor valor agregado. Y eso no se va a dar exportando granos de soja. Eso se va a dar si algún día exportamos aceite de soja y otro día milanesas de soja, y en vez de exportar litio, un día exportemos baterías. Eso es valor agregado. Está claro que la inflación, y sobre todo en la Argentina, es traumática, es una experiencia traumática para la familia. Es más, quien resuelve la inflación, incluso hay quien puede estar dispuesto a mirar un poco al costado respecto de los costos que eso implica. Pero ¿no te parece que los costos del modo en que Milei o el gobierno de Milei está bajando la inflación son demasiado altos? No, yo lo que cuestiono es que no haya al mismo tiempo un plan de desarrollo. Si la Argentina estuviera creciendo, si vieras una perspectiva de crecimiento, digamos, bajar la inflación hay que bajarla. El tema es que no te podés quedar en eso. Es una... Es decir, a vos te preocupa más cuáles son los ingresos que hacer foco en el ajuste, en el recorte de gasto. No los ingresos, el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad para la Argentina. La prosperidad en los países se da solamente aumentando la productividad de la mano de obra. Ese es el único aumento de poder adquisitivo que es sostenible en el tiempo. Y eso se da con un plan. Eso se da con mayor innovación, con investigación y desarrollo, abriendo mercados de productos de mayor valor agregado. El 70% de nuestras exportaciones agropecuarias son alimento para animales, cuando en realidad debieron estar produciendo animales, o algún día, no sé, en vez de los granos de soja para alimentar cerdos en la China, algún día exportemos una pata de jamón de jabugo que sale, qué sé yo, $300, $400. Eso es desarrollo. Pero entonces en ese esquema quizás, no sé, hay que pensar cómo con el sector agropecuario lográs agregarle valor, no necesariamente bajar las retenciones. Bueno, agregarle valor es sueldos más altos. Esa es la única manera, como te digo, en vez del grano de soja, un día una pata de jabugo, como ejemplo. O, qué sé yo, el que saca mayor valor en la exportación de café en el mundo es un país que tiene 0 granos de café, que es Suiza, con Nestlé. En cambio, digamos, los que se hacen ricos son los suizos con Nestlé, mucho más que los colombianos con el grano. Y así hay muchísimos ejemplos donde las sociedades que prosperan son las que ponen valor agregado. Y eso requiere un plan, lo que yo llamo un plan de desarrollo. Horacio, ¿vos ves que hay un sector empresarial en la Argentina como para poder dialogar sobre este plan? Porque a algunos sectores parece caerle muy bien el proyecto de Milei y eventualmente si no lo hacen tampoco es que levantan la voz en la preocupación de las consecuencias que tiene lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que zapatero a sus zapatos. El responsable de esto es el Estado, es el gobierno. Es el que fija el rumbo, el que tiene un plan o no lo tiene. No es responsabilidad de los empresarios, tienen que hacer bien las cosas y producir de la manera más eficiente dada la regla de juego. Entonces no le podemos echar la culpa a los empresarios de que no haya un plan de desarrollo. No la culpa, digo, si son un sujeto activo de la economía con el cual apalancar un proyecto de desarrollo. Pero siempre se negocia o se conversan políticas. Sí, también, pero digo, los empresarios argentinos son el producto de un país que ha tenido inestabilidad durante 100 años política y económica. Tampoco podés pretender tener, digamos, una clase empresaria comparable, qué sé yo, con la brasilera, con países mucho más estables. ¿Por qué no? Yo no les echo la culpa. Porque vienen de años de inestabilidades, gente que ha tenido que lidiar con inflaciones estratosféricas, con cambios en el plan económico de un día para el otro, donde hay 0 estabilidad en las reglas de juego. ¿Y ves posibilidad, ¿ves posibilidad de construir consensos necesarios para dar esa estabilidad? Depende de la voluntad del que conduce. O sea, no es una relación de pares. El que conduce es el responsable de llevar adelante ese plan y construir los consensos. No somos todos iguales en esto. Es un país
muy presidencialista, donde el poder de presidente es muy fuerte, que es quien debiera liderar. Quien gobierna convoca. Y claro, es el responsable. Es el responsable. Si el gobierno no convoca, no puede surgir eso de otro lado. Te pregunto, vos eras jefe de gabinete en 2016, pero digamos dentro del PRO. Y en aquel momento, Cabrera, yo recuerdo que impulsa un programa que se llama Plan Productivo Nacional, que en realidad de productivo tenía nada, y que en el propio proyecto establecía que iba a incrementarse 4% la desocupación porque se llevaban puestas varias de las actividades que ellos llamaban frágiles en aquel momento. Sí. ¿Se equivocó? ¿Cambiemos en ese momento? ¿Vos no estabas de acuerdo, pero estabas en otra tarea? No, sinceramente no recuerdo. Yo en ese momento era jefe de gobierno en la ciudad y laburaba 14, 15 horas por día en la ciudad de Buenos Aires, tenía bastante poco espacio mental para mirar otra cosa y tampoco es algo que haya tenido en ese momento tanta visibilidad pública. Entonces no lo sé, es la única respuesta que puedo dar. ¿Cómo está después de la elección? Estoy contento, entusiasmado. Volví, dije que iba a volver y volví. Camino a la calle hoy, arranqué de vuelta, recorriendo, caminando. Lo dije, ¿no? Que volví porque veo que la ciudad está mal. Veo que la ciudad se ha caído, que está sucia. Si querés lo simbolicé con el olor a pis, pero como símbolo de una decadencia de la ciudad, que me la dicen Hernán, todos fanático de la herramienta olor a pis. Pero no es una herramienta, no es una herramienta. Bueno, es lo que me dice fuerte. la gente, está bien, pero surgió. Hay quien dice que la campaña electoral porteña empezó ahí. Pero para que quede claro, no fue un eslogan de campaña. Yo voy barrio por barrio con mi cuadernito que lo tengo por ahí, voy anotando lo que la gente me dice. Después repaso, después mido. Olor a pis decía en Flores, olor a pis en Barracas, olor a pis en otro, olor a pis en Parque Patricios, hay olor a pis. Llega un momento, me surgió de la gente, de reuniones de vecinos en un bar con 10, 15, a veces 50, a veces 3. De ahí surgió el olor a pis. No es la genialidad de ningún marketingero. Ahora, el problema detrás del olor a pis, ¿no es la cuestión de la gente en situación de calle? Sí, el primer problema es que hay olor a pis. Si no, no hay eslogan que valga. ¿Eso está antes de que el problema de la vivienda? O sea, que la gente tiene que dormir en la calle. No, pero ¿por qué antes? Porque no es un tema de jerarquía de problema. Acá hay olor a pis y punto. No es antes ni después que ninguno. Otro problema es que ¿dónde queda el problema? ¿Dónde queda el problema de la gente, de que hay gente en situación de calle, mucha y cada vez más? Sí, ese es otro problema. Otro problema, no es uno primero que el otro. Hay gente en situación de calle que demuestra, si querés, que el Estado se corrió. El Estado no está. El Estado, cuando yo estaba, la situación social era la misma, porque los niveles de pobreza eran los mismos. Y hoy hay mucha más gente en calle. Antes vos llamabas a 108 y te venían al instante. Es un problema de la gestión local. No, hay una situación de contexto, por supuesto, pero situación de contexto que no era distinta a la que yo tenía. Vos fíjate, el índice de pobreza es prácticamente el mismo. O sea, hoy hay menos presencia del Estado, menos asistentes sociales, menos paradores, y eso se ve en la calle. Porque la situación social es la misma. Decís que estás contento, lo sostenés, lo dijiste el propio día de la elección. Sí, pensé que arranqué de cero. Vos ya viste lo que te vamos a mostrar. Mauricio Macri no te cree que efectivamente estás contento, cree que estás exagerando, lo decía de esta manera. A ver. Se votó a Larreta y además Larreta salió muy sonriente, dijo volvimos, estaba contento con su cuarto puesto y con su 8%, estaba feliz. ¿Vos le creíste? No me digas que vos le creíste, Franco, no. Tan inocente no te hago, ¿no? ¿Por qué reacciona así, Macri? Bueno, fue un día duro para él. Domingo a la noche, la peor elección de la historia. Con lo cual se quiso poner en psicólogo a interpretar, yo estaba contento. No, ¿qué le importa? Yo estaba contento y punto, y no me importa lo que interprete él ni nadie. ¿Te llamó Jorge Macri después de la elección? No. ¿Y alguien lo vio? No. Horacio, ¿en qué momento se quiebra la relación? Porque vos le dedicaste, corregime, casi 20 años de tu vida a la construcción de ese espacio intensa, yo laburaba 24/7 todos los días. Mucho le dediqué. ¿En qué momento se quiebra el vínculo? ¿Y por qué? Uno de los pilares de la identidad del PRO era la gestión de la ciudad, la buena gestión de la ciudad. El método, el planeamiento, el trabajo en equipo, el laburar 24/7. Bueno, todo eso se fue diluyendo este año y medio que lleva Jorge Macri. Pero no se rompió antes todo. No es que hay un día. O sea, desde el momento que Mauricio apoya, avala o le parece bien la gestión de Jorge Macri,
Es un abismo de diferencia lo que yo pienso, que la gestión es muy mala. Esa diferencia en el distrito más importante al cual yo le dediqué la vida, es una diferencia muy importante. Y eso es lo que nos separa, esa es la base de lo que nos separa. Yo sé que después se hacen todo tipo de interpretaciones, y le dediqué el topollillo a él, cosa que no. Y es muy difícil defender esa. Pará. Es muy difícil. Sé que es muy difícil defenderla, ¿eh? Y sé que seguramente vos no me crees. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? No, digo que es difícil. Es difícil, obvio que es difícil. Y además cuando veo la interpretación, lo único que hago es cagarme de risa más todavía. Pero en ese momento no lo hice por eso. Pero bueno, no importa, ya está. Bueno, es muy elocuente, creo que lo teníamos por ahí. Sí, pero espera, voy a esto y me interesa especialmente. Vos decís que no fue en el momento en que Macri la acompaña a Bullrich en la interna nacional. ¿No es ese el momento de quiebre? Pero te doy una respuesta con un hecho. Yo perdí la interna, ¿sí? Y al mes Patricia me convocó para ser jefe de gabinete y yo fui y puse la cara y acompañé. Y yo estaba en el esquema. Es más, si vos ves imágenes del día que Patricia pierde en la primera vuelta, el que está parado al lado de ella soy yo. Digo, yo acompañé y banqué, con lo cual no es que me fui de un portazo. Estuve ahí poniendo la cara. Si Patricia ganaba hubiera sido su jefe de gabinete. Digo, no me fui en ese momento. Pero apoyé y banqué. Bueno, el problema vino después, cuando te acordarás ese famoso pacto de Acasuso, en el cual yo había sido candidato a presidente y me enteré por los diarios, ni me avisaron que se reunían con uno de los candidatos al balotaje. ¿Y por qué? ¿Nunca te dieron una explicación de por qué? Nunca. Pero Horacio, Mauricio Macri apoyó a Patricia en detrimento tuyo. Digo, ¿no se rompió antes? No, pero espera. ¿Qué si se rompió? Yo sé, la relación... Está bien, pero después de eso, yo iba a asumir ser el jefe de gabinete, con lo cual no es que se había roto con el espacio. Para nada. No, te lo pregunto más en lo personal. Pero no es un tema personal, ¿sabes qué? Es que llevarlo a lo personal es simplificarlo. Acá hay un problema de fondo en la visión, que es que Mauricio Macri cree, apoya y dice que la gestión de Jorge Macri es buena y yo digo que es mala. Eso en el distrito más importante al cual yo le dediqué la vida es muy fuerte como diferencia. Al día de hoy hicieron la peor elección de la historia del PRO y hay cero autocrítica. En Mauricio Macri, en vez de salir a decir, bueno, mira, la verdad, nos equivocamos, la gestión está mal, es cierto la suciedad, es cierto la inseguridad, ni siquiera que diga Larreta tiene razón, olvídate de mí. Vamos a corregirlo, convocamos gente, otro equipo, lo vamos a encarar porque nos equivocamos. Ahora, en vez de eso, me echó la culpa a mí, le echaron la culpa a los porteños que no votaron por su ciudad, le echaron la culpa al otro, al tercero. Digo, es rarísima la reacción. No muestra te llamó, la diferencia que tenemos. Entiendo que Mauricio no te llamó, María Eugenia tampoco. No. Pero el enojo ellos lo tienen con vos, ¿por qué crees? Preguntale a ellos. En vez de enojarse con la gestión de la ciudad, o sea, siempre es muy fácil echarle la culpa al otro. Acá hay una sola razón por la cual el PRO y el gobierno de la ciudad hizo esta elección. Porque la gestión es mala. Porque la ciudad está sucia, porque la ciudad está insegura y hay cero obras, cero. ¿Vas a asumir como legislador? Sí, claro. ¿Cómo te imaginas en el día a día? Es un desafío para mí. O sea, yo estoy acostumbrado a funciones ejecutivas, donde laburaba literalmente a las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, y me tengo que acostumbrar a otro ritmo. Aprovecharé para caminar más la ciudad, para seguir recorriendo, escuchando a la gente, que es lo que me gusta. Lo hice hoy. Hoy caminé toda la tarde hasta que empezó a llover. ¿Qué límite tenés, pensando en la construcción política para tu objetivo, que es ser jefe de gobierno, en con quién construir alianzas? Es que no pasa por eso. Mirá, una de las autocríticas que yo me hago en la elección presidencial es que yo sumé alianzas con todos. Sumé a uno, sumé al otro, tenía a Esper, tenía a Pichetto, tenía a todos. ¿Eso lo ves críticamente? Bueno, no funcionó. Y no, perdón, no estoy hablando ni de Esper ni de Miguel. Digamos, no es por ellos en particular. Son los primeros nombres que me surgieron. Tenía acuerdo con Carrillo, con los radicales, con Morales, con Lustó, con el otro, con todo el mundo. ¿Y por qué no funciona? Porque la gente no quiere el acuerdo entre políticos. Mi campaña termina siendo una colección de fotos con políticos. En un momento que la gente no quiere eso, entonces no quiero volver a eso. Yo voy a volver a mis orígenes. Durante toda mi gestión, yo caminaba a la ciudad, hacía reuniones de vecinos. Acá en este barrio he venido 1.000.000 de veces. Me veías en los bares, tomábamos un café para una reunión, lo hacíamos en un bar para que la gente nos vea. Siempre hice eso. O sea, no es que yo digo y lo prometo, si hoy día me voto, no. Yo goberné así la ciudad de Buenos Aires y a mi entender, y según los votos que tuvimos, no fue muy bien así. Bueno, eso lo perdí.
En la elección nacional, en vez de hacer eso, me empecé a sacar fotos con los políticos. ¿Vos crees que tu construcción es en función de tu identidad, sin diluirla, digamos, en alianzas con otros sectores, y que eso eventualmente... A ver, yo siempre he sido amplio. Yo tenía una coalición cuando gobernaba, si querés, de la centroderecha de López Murphy y Espert a la centroizquierda del socialismo. Todos. Y así gobernamos y nos fue muy bien. Yo siempre fui muy amplio y voy a seguir siéndolo. Ahora mi foco está puesto mucho más en la gente, en caminar la ciudad, en escuchar a los vecinos y no pensando cómo va a ser la construcción política. ¿Cómo estás viendo la negociación del PRO con la Libertad Avanza en la provincia? No lo sé, no tengo ni idea de los detalles, depende. Lo que ves, lo que seguís, es que no sos sé nada, un dirigente. No sé si, está bien, pero vos me decís, bueno, si el acuerdo de hoy les toca un lugar en 200, bueno, no es tan buena. Hasta que no veas cómo es la negociación. Pero además, si lo quieren hacer, tienen derecho a hacerlo. Hoy vi que estaba Diego Santilli y Cristian Ritondo, ellos vienen acompañando las posiciones del gobierno desde el principio, con lo cual está en la línea de lo que vienen haciendo. Quiero volver, Horacio, a algo que... Lo que es más incoherente... No es lo de ellos. Lo más incoherente es que cruzás la General Paz y en la ciudad están a los tortazos. Entonces, del otro lado de la General Paz somos todos buenos. Es raro. ¿Y cómo se explica eso? No, bueno, no es que cómo se explica. Eso lo que explica es que la identidad del PRO se va diluyendo. ¿Desaparece el PRO? No, porque los valores, a mí lo importante no es el sello partidario. Porque si fuera el sello partidario, el peronismo no existe hace años, no se presenta una elección como peronismo hace 1000 años. No, acá lo importante son los valores que representa. Y para mí el valor de la gestión en la ciudad es un valor que siempre va a prevalecer y que yo siempre voy a llevar adelante, más allá del sello partidario. Entonces lo importante que son los valores. Yo siento que mucha gente valora la gestión que hicimos a lo largo de 16 años en la ciudad. Mucha gente, que ahora se perdió. Los valores del PRO los conservás vos, no Jorge Macri. Jorge Macri seguro que no. Jorge Macri seguro que no. Si el valor es el planeamiento, son las obras, es la dedicación al trabajo, es el método. Bueno, mirá los resultados. No te lo digo yo, te lo dijeron todos los porteños hace una semana. Y basta salir a la calle. Horacio, quiero preguntarte por algo que para nosotros viene siendo muy importante ya hace varios años como equipo de trabajo. Venimos advirtiendo la construcción del otro no como un adversario político, no como alguien con quien discutir ideas, pero eventualmente poder reconocer puntos en común, sino como algo a lo que hay que aniquilar. Como algo, como un virus. En algún momento, quiero preguntarte primero por eso, por esa situación, si la identificás como preocupante en este momento. Yo hice toda mi campaña hablando del acuerdo, del diálogo. Después la gente no me votó, pero yo lo sigo sosteniendo. Lo sostuve hasta el último día en la elección y lo sigo sosteniendo al día de hoy. Va la pregunta, yendo un poco más atrás. ¿No te preocupa o no ves críticamente el modo en que se utilizó la polarización, la grieta, antes de la existencia del propio Milei, respecto del kirchnerismo? Yo recuerdo una declaración tuya, vos decías, bueno, yo voy a acordar con cualquiera menos con el kirchnerismo. Acuerdo con el 70% menos con el kirchnerismo. ¿No fueron esas proto-maneras de traernos hasta esta situación? No, de ninguna manera. Porque eso no es una agresión. Decir que yo no coincido ideológicamente por supuesto no es una agresión. Y decir que yo no puedo acordar con quien no coincido ideológicamente no es ninguna agresión. Si no, todos pensamos lo mismo, y no es así. Yo ideológicamente con el kirchnerismo no podría acordar nunca. Ahora, no por eso digo que son unos hijos de puta todos. Es muy distinto, yo no los agredo por eso. Solamente digo, mira, yo pienso diferente y no podría hacer un acuerdo con ellos. En algún momento, no digo vos, pero Juntos por el Cambio, ¿no planteó las cosas en esos términos? No. Vos podrás, mira, yo podré tener diferencias con Mauricio Macri, pero jamás él agredió a un periodista que lo criticaba, a un opositor por pensar diferente, a nadie. O sea, no, para nada. Utilizó la justicia como mecanismo de disciplinación. Pero eso, no, perdóname. Jamás, te vuelvo a decir, jamás agredió a nadie. No hay un solo ejemplo que haya agredido, insultado, cuestionado a alguien por pensar diferente. A una jueza la mandó... Una cosa es contrastar ideas. No, Otra cosa es decir, usar la agresión como modo de construcción. Mi planteo, y te lo digo, lo estoy defendiendo a Mauricio Macri en este caso, sabiendo que tengo muchas diferencias con él en otras, pero en ese caso mi planteo, y me hago cargo del planteo, es que, por eso decía, no de la manera en que lo estamos viendo ahora, pero esto no nace un repollo, es decir, se fueron construyendo más que enemistades políticas, más que situación de adversarios, se fueron construyendo algo así como la idea de que si determinado espacio político ganaba o triunfaba, bueno, las cosas se iban a plantearse de una manera
por fuera de una derrota o una victoria electoral. Perdón, una acotación. Cosa es la discusión de ideas, otra cosa diferente son las agresiones. Agresiones no hubo. No, que vos debes recordar una frase que yo también recuerdo, que es la de que hay que terminar con el kirchnerismo, que sí te la hemos escuchado. No, a mí no. Sí. ¿No? Bueno, habrá que ver los archivos, pero no nace con Milei. No nace con Milei. De vuelta. Si vos querés buscar en infinitas declaraciones el pelo en el huevo, siempre uno va a encontrar. De ninguna manera es mi estilo, de ninguna manera he llevado esa línea nunca. O sea, sacado de contexto me podés hacer decir cualquier cosa. Ahora, si hay algo que a mí muchos incluso me lo critican, es que no entro en agresiones. Nunca entro en agresiones. Y de hecho he tenido una convivencia en la ciudad con todos los espacios, aún con aquellos que eran opositores, súper civilizada. No encontrás un ataque mío a la oposición en la ciudad nunca. La frase está, no importa. La frase puede estar, pero vos lo que decís puede haber de cualquier ese cosa. no es tu espíritu. Pero no lo ha sido nunca. Bien. No lo ha sido nunca. Horacio, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que estés muy bien. Bueno, vamos a meternos en algo que recién conversamos con Horacio Rodríguez Larreta. Tiene que ver lo que están construyendo La Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Hoy estuvo Cristian Ritondo con Diego Santilli, junto con Karina Milei, Sebastián Pareja en Casa Rosada, con estas definiciones al salir. Tanto La Libertad Avanza como el PRO tiene todo el firme interés de que vamos a avanzar en provincia de Buenos Aires, y de hecho lo que decidimos que vamos a transmitir es que vamos a avanzar juntos en la provincia de Buenos Aires. Después veremos en qué instrumento tenemos en septiembre, qué instrumento utilizaremos, pero es secundario. Lo que sí decidimos es avanzar juntos para las elecciones de septiembre y octubre. ¿Y con qué condiciones del oficialismo? ¿Qué condiciones? El oficialismo no nos pone condiciones. La única condición es, lógicamente, en octubre tiene que ver con los diputados. Hay dos condiciones: que saquemos el populismo de la provincia de Buenos Aires en septiembre, empecemos a sacarlo, y que en octubre los diputados que asuman por nuestra lista tengan el compromiso de bancar y de apoyar. Está en línea Gustavo Córdoba para charlar un poco de su mirada, su trabajo como consultor, sobre todo su análisis respecto de qué impacto puede tener esto, si es que hay alguna idea, porque recién se va concretando y por supuesto todavía no hay nombres propios, me imagino yo, como para salir a medir, pero está claro que hay un acuerdo para trabajar de una u otra manera, adhesión, frente o como fuera, con una lógica en las elecciones legislativas y con otra probablemente en octubre en las nacionales. Gustavo, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo va? Pablo, equipo, buenas noches. ¿Cómo les va? Muchas gracias por este rato. A ver, ¿qué potencial tiene, a tu criterio, o qué análisis haces del modo en que hoy se confirma ese trabajo en conjunto de la provincia de Buenos Aires entre el gobierno y el PRO? Bueno, es un paso muy cantado el que acaban de dar. Tuvo una dificultad en la elección porteña, pero indudablemente que el resultado allanó las posiciones para poder ir en una dirección de una alianza y fortalecer las chances del gobierno de triunfo. Ahora bien, pensar que del otro lado no van a tomar nota y no van a actuar en consecuencia es demasiado inocente. Así que no hay que descartar que desde el peronismo también haya una lectura bastante pragmática de esta situación y traten de buscar algún denominador común de cara a las elecciones 1 de septiembre, que, recordemos, son 8 elecciones distintas, porque son 8 secciones electorales, y después la elección de octubre. Así que yo te diría, Pablo, en primer lugar, creo que esto reacomoda un poco el escenario de la política y va a apurar un poquito, de alguna manera, la definición de los big names o de los grandes nombres que van a ir encabezando las distintas boletas para la elección de octubre. Gustavo, antes de meternos en la complejidad que tiene, como vos recién lo decías, la elección en la provincia, ¿hay alguna medición hecha en provincia que pueda ayudar a ver desde dónde parte cada fuerza? Eventualmente Libertad Avanza y el PRO. Mirá, las sumatorias muchas veces no son lineales, ¿no? Entonces uno podría decir en la previa de este acuerdo es que todas las simulaciones, cuando vos emparejabas en la Libertad Avanza junto con el aporte que le puede generar el PRO, pueden llegar a sacar una mínima luz de ventaja respecto del peronismo. Pero bueno, el peronismo es la provincia de Buenos Aires, es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es el distrito políticamente más importante que hoy gobierna el peronismo, así que no hay que dar esa batalla como que está perdida, ni mucho menos, al contrario. Yo Pero creo ves que una elección pareja por lo menos. Definiciones va a cambiar un poco el panorama. ¿Ves una elección pareja por lo menos?
mínimo, y hay que ver, el rendimiento de los candidatos, porque una cosa es tirar simulaciones, hacer combinaciones de nombres, y otra cosa es, empezar a trabajar con los candidatos ya definidos en la calle. Hernán. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto por una encuesta de ustedes sobre el tema de cómo Milei trata el periodismo en particular. En general los resultados son muy críticos. No sé, 63% de la gente considera que es un ataque a la libertad de prensa y demás, ¿no? Lo resumo quizás en esa pregunta. ¿Esto no tiene impacto en términos electorales? Es decir, ¿no tiene demasiados efectos respecto de a quién voto si es un condicionamiento lo que hace Milei? ¿O hay gente que considera que eso está bien a pesar de que lo considera una limitación a la libertad de prensa? Mira, vamos por partes. Impacto hay, y lo hemos visto en las 6 elecciones que hemos tenido a lo largo del año, porque de alguna manera hay que justificar que en estos 6 procesos electorales que hemos tenido a lo largo del año, hubo muchísimos argentinos que decidieron no incluirse en términos electorales, que prefirieron quedarse en su casa a incluso poner un voto en blanco o impugnarlo. Así que yo te diría, hoy el gobierno lo que está buscando es polarizar de manera extrema a la sociedad, y eso ¿qué genera? Que los que se sienten naturalmente inclinados a ir a votar son los núcleos duros a ambos lados de la grieta. Han quedado fuera gran parte del voto moderado o del votante que no se termina de identificar ni con un lado de la grieta ni con el otro. Eso como una primera cuestión. Como una segunda cuestión, te señalaría que el ataque a la libertad de prensa, este gobierno lo hace como una manera táctica. Cambió de enemigo, porque ya atacar a la casta es como mirarse al espejo en este momento para el gobierno. Entonces, para no tener que quedar forzado a decirse algo mirándose al espejo, tiene que buscar un nuevo enemigo. Y este nuevo enemigo es el periodismo. Acá déjame decirte algo. Nosotros hicimos una pregunta de si el gobierno busca en el ataque al periodismo desviar la atención para no tener que hablar de temas como, por ejemplo, la falta de dólares genuinos en la economía argentina, ¿no? Y un 54% estuvo de acuerdo con esa percepción. Es decir, hay un núcleo duro que lo sigue a Milei y a sus políticas prácticamente todo, que es de un 35 a un 45%, pero hay una mayoría que ya previsiblemente, quizás a esta altura del partido, ve que esta es una maniobra bastante repetida, ¿no? Que el gobierno siempre trata de sacarla al ángulo de traer temas marginales a la discusión política e instalarnos en el centro del debate. Gustavo, ¿cuántas chances hay de que no se nacionalice la elección del 7 de septiembre, las legislativas provinciales de la provincia de Buenos Aires, y eventualmente eso a quién beneficia? Mirá, que se intenten nacionalizar no significa que se nacionalicen. Es más, yo te discutiría de acá a la China la elección de Capital Federal, la elección porteña. Hubo un intento de nacionalización, pero los efectos de esa elección que pueden ser nacionales, pero básicamente porque la ciudad de Buenos Aires es la mayor concentración de poder económico, político y mediático de la Argentina. Todo lo que ocurre en Buenos Aires se nacionaliza. ¿Ok? Ahora, la elección de la provincia de Buenos Aires tiene condimentos muy locales, muy regionales. De hecho, vos no vas a poder repetir los candidatos de la tercera en la sexta o en la octava. Entonces, son elecciones que quedan ahí. Es lo que decimos siempre, ¿no? Lo que pasa en las provincias queda en las provincias. En Buenos Aires lo que pasa en las secciones electorales va a quedar allí. Lo que sí está claro también es que en términos territoriales esto puede llegar a producir, esta alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, puede producir un revulsivo para que en el peronismo dejen de lado algunas diferencias y marchen definitivamente hacia un acuerdo estructural en toda la provincia. Pero la presencia de Cristina en la elección, si todo sigue de acuerdo a ese plan que han comentado allegados a Cristina, Cristina nunca lo dijo, ¿no? No aseguró que efectivamente iba a ser candidata por la tercera. Pero si eventualmente lo fuera, ¿eso no nacionaliza inmediatamente la elección? La tercera. Porque si vos la buscás a Cristina, vamos a suponer que es candidata. Que yo pero no derrama, a ver, no trasciende, no desborda de alguna manera a otros. Pero si vos no vivís en la tercera, ¿cómo haces para votarle a Cristina?
No hay manera. Y no puedo votarla en contra tampoco, porque tampoco está entre las que vos vas a encontrar en el cuarto oscuro. Tiene limitaciones ese planteo. ¿Sabés qué pasa? Que muchas veces el planteo de nacionalización va de la mano del poder de los medios de comunicación. Y a veces funciona, como en el caso porteño, algún argumento, alguna narrativa, pero en la mayoría de los casos no. Es como que vos me dijeras, porque ganó Adorni en Capital Federal, a partir de ahora, como se nacionalizó, todas las elecciones las va a ganar La Libertad Avanza. Y eso es un argumento bastante endeble por estos días. Bien. Y una última, Gustavo, ¿cómo se va? Viste que después de la elección en la Ciudad de Buenos Aires hubo una pelea por el sentido. Quién ganó, quién perdió, etc. Algunas cosas están bastante claras, por ejemplo, el resultado del PRO. Después recién estuvo con nosotros Horacio Rodríguez Larreta. Si ganó, perdió. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se hace para saber quién gana en una elección de estas características con 8 secciones distintas? ¿Se suman todos los votos? ¿Depende el volumen de cada sección? ¿Qué te imaginás? Mirá, primero intentar analizar que esta es la primera vez en mucho tiempo que se hace una elección provincial en Buenos Aires separada de una nacional, ¿no? Entonces, el registro de una comparativa es nulo o escaso. Entonces, primero eso, la dificultad de poder analizarlo. En segundo lugar, yo te diría, va a haber ganadores territoriales, regionales, más no se van a poder hacer otro tipo de análisis. Ahora, déjame sí decirte lo siguiente. Por lo general, a las elecciones intermedias le ponemos características, condimentos y le damos una relevancia tal que pareciera que el mundo termina el día después de la elección. ¿Y cuál es la realidad? Todo lo contrario. Es decir, esta elección, imagínate en la provincia de Buenos Aires, vamos a pensar a nivel nacional. Las últimas 5 veces que se ganaron las elecciones intermedias, los ganadores de estas elecciones no pudieron repetir en las presidenciales siguientes. Es decir, es una elección que tiene un resultado acotado, que tiene su relevancia, tiene su importancia en la composición de las cámaras, en la distribución del poder territorial, pero de ninguna manera esta elección configura el escenario de las presidenciales, como tampoco va a configurar el escenario de la gobernación de la provincia de Buenos Aires en la elección de septiembre para el año 2027. Gustavo, gracias como siempre. Al contrario, abrazo. Un abrazo grande. Muy bien, nos vamos a ir a una tanda y al regresar, atención, vamos a hablar con Irina Hauser respecto de lo que está pasando en la CIDE y un plan de inteligencia que aparentemente incorporaría la persecución, el condicionamiento incluso de periodistas, comunicadores y dirigentes políticos. Y tenemos también nuestra sección Milei, opositor de Milei. No se vayan, hay mucho QR todavía. María es credinauta, Eduardo también, y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos, porque somos cooperativos y solidarios, y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop, movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Adrián Mercado te invita a Expo Industrias y Servicios 2025, el evento industrial del año, 19, 20 y 21 de agosto en La Rural, el punto de encuentro más destacado para la industria nacional e internacional. Invita Adrián Mercado. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Polenta. Deliciosa, práctica, tuneable.
Pobre el que no la probó nunca, porque hay 1000 formas de preparar una Presto Pronta. ¿Pensaste que era algo para comer cada tanto? Pobre de vos. No solo se hace en un minuto, cuando sale así de buena, se acaba en un minuto. Pobre Rami. Martes con queso, viernes con estofado. Pobre la ollita de la abuela, que tira y tira y tira. Presto Pronta. Pobre quien se la pierda. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires.
Seguimos en QR hasta las 12, estamos en vivo en Bravo TV. Bueno, según el colega Hugo Alconadamón del diario La Nación, la CIDE ha puesto en la mira a quienes manipulen la opinión pública o erosionen la confianza en los funcionarios. Se habla de un plan de inteligencia que abre la puerta a que se ponga foco de los espías, opositores, periodistas y economistas. ¿Qué es esto, Irina? En noviembre del año pasado, la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, entregó un plan de inteligencia nacional, un PIN, que es lo que hace cada gobierno con su estructura de inteligencia. En este caso, bueno, llega a la comisión bicameral este mamotreto de 170 páginas. Lo que hace el colega Alconadamón, que vos mostrabas recién, es extraer algunas de las cuestiones que están ahí planteadas. Si tuvo acceso a eso, que hasta donde entiendo es un documento reservado. Es un documento reservado, pero te cuento que yo he logrado chequear varias cosas y tengo para sumarte algunas más. Bueno. El gobierno se quejó diciendo, en realidad el gobierno desmintió, dice que esto no es real, ¿no? Sacó un comunicado el domingo desmintiendo, utilizando esta palabra, y esto existe. Este plan, que es tan amplio, lo que plantea son distintas dimensiones que se supone que son parte de la política y la estrategia de la CIDE, lo que se propone identificar o investigar. Lo que está diciendo Alconadamón en su nota, y yo en esto acuerdo, es que está planteado de una manera tal que puede haber una caza o una excursión de pesca sobre periodistas, sobre académicos, sobre economistas, sobre científicos, sobre manifestantes también, sobre quien quieras que se te pueda ocurrir que piense distinto al gobierno. A lo largo de todo este texto están planteadas distintas dimensiones. Te voy a dar un ejemplo. Está planteada una dimensión económica. Perdón, aclaremos rápidamente que si efectivamente eso es lo que plantea el documento y vos lo validás, sí, lo estoy validando. Sí. Eso es en contra de la ley. Esto es en contra de la ley porque es hacer inteligencia, en algunos casos, bueno, podría interpretarse como hacer inteligencia política. Inteligencia interior, ¿no? Espionaje interno sería. Ahora, está planteado de una manera ambigua, con una utilización de términos que pueden leerse de distintas maneras. Entonces, por ejemplo, el texto dice que va a tratar de identificar en este objetivo de inteligencia actores estratégicos, hechos o circunstancias que, por ejemplo, procuren erosionar la confianza en el sistema financiero y la solvencia económica, la solvencia de las instituciones bancarias de la nación. Vos lees esto, ¿quiénes son los actores? Sí, ¿cuál es el límite? ¿Quiénes son los actores? Porque en función, corregime, puede ser cualquiera. Y que diga que procuren erosionar la confianza en el sistema financiero. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el nivel de la crítica? Por eso digo, ¿cuál es el nivel de la crítica? Yo no estoy de acuerdo con una política, estoy erosionando. No, pero si vos decís que hay riesgo, o eventualmente hace muy poco, los economistas más ortodoxos que alguna vez acompañaban a Javier Milei decían que para preservar el valor bajo del dólar se estaba metiendo mano a los depósitos de la gente, ¿se acuerdan? Lo que yo interpreto, y creo que es lo que interpreta el colega Hugo Alconada, es que esto es muy abierto. Es muy abierto. Te doy otro ejemplo en la dimensión económica. Actores que se orienten a generar pérdida de confianza en las políticas económicas de la nación. Hola. Sí, Hernán, estás en problemas. Estás en problemas. No puedes decir nada. Los que se orientan a generar impacto negativo en las inversiones y el crecimiento económico de la nación. Los que erosionen la reputación, prestigio, imagen y legitimidad de las empresas asentadas en el territorio nacional con impacto en la imagen del país. Bueno, este es el rubro económico. Estás leyendo el documento. Te estoy leyendo parte del documento. Parte del documento. Hay una dimensión política también. Pero es textual, esto quiero decir. Esto es textual lo que te estoy leyendo. Hay frases que son incomprensibles, ¿eh? Actores generadores de procesos cognitivos tendientes a manipular la percepción de los integrantes de la sociedad para modelar y debilitar su capacidad de resiliencia frente a inducciones contrarias al interés nacional. Yo creo que esa frase habría que hacer la placa.
Me hace acordar a... ¿Se acuerdan la explicación de Patricia Bullrich? Sí. Respecto, muy conocida, en plena campaña. Ya lo vas a entender, dijo en algún momento. ¿Puedes repetir ese párrafo? Actores, generadores. Es decir, que pueden ser objetivo de una acción de inteligencia. Repitamos esa frase. Actores, generadores de procesos cognitivos. Sí. Tendientes a manipular la percepción de los integrantes de la sociedad para modelar y debilitar su capacidad de resiliencia frente a inducciones contrarias al interés nacional. Te digo otra. Sí. Pero no sabés la cantidad que hay. Tenemos para hacer toda la semana esto. Actores estratégicos que desarrollen acciones de manipulación en la opinión pública esta es más clara, para influir en los procesos electorales desarrollados en el territorio nacional. Con este criterio, los que hicieron el video de inteligencia artificial... claro, tenés razón. Con la imagen de Mauricio Macri haciéndolo decir que bajaba la candidatura de los Pelato, están al horno. Así es. O deberían, no sé, lo sabrán. O los tendría que haber identificado el propio gobierno. Me da la sensación ¿no? que acá el problema es que es tan vasta la interpretación, se puede interpretar de tantas maneras que casi que todo el mundo queda a tiro de... Todo el mundo. Ser objeto de acción de inteligencia. Eso, Hernán está en el horno. O sea, para mí Hernán entra en todo. Estamos todos en el horno. Sí. Todos los que vamos planteando preguntas, cuestionamientos. Vos que atentás contra la resiliencia de... y genera procesos cognitivos. Estamos bajo recordemos esto, ¿no? Estamos bajo esta portada, que es nuestra portada Mini Peaky, con Santiago Caputo, que creemos que todavía no le da para Peaky Blinder, aunque quisiera, pero que es un personaje muy importante del gobierno, con mucho poder, y sobre todo mucho poder sobre la CIDE, porque Nieffert se supone que es el número 5, quien conduce efectivamente la CIDE, hombre Santiago Caputo. Mirá, te voy a dar más ejemplos. Situaciones, actores, hechos o circunstancias, dice que hay que rastrear, ¿no? Que promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional. ¿Te suena esto? A ver, reitera. Que promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional. Sí, claro. La acusación de terrorismo e intento de golpe de Estado de la movilización contra la ley Bases. Ese es un ejemplo que podría entrar en esa definición. Es muy bravo el tema, ¿eh? Quiero decir que el colega Alconadamón denunció en las últimas horas que intentaron hackearle su cuenta de WhatsApp por lo menos 5 veces, su correo electrónico, involucraron su nombre en distintos tipos de situaciones muy, muy llamativas. Aparentemente le estarían pasando factura, digamos, ¿no? Al colega por haber hecho esta publicación en La Nación. Aparentemente sí. Te cuento igual que... Mirá, horas después de que revelamos en La Nación que la CIDE puso en la mira a periodistas, economistas, entre otros, hackers han intentado tomar el control de mis cuentas de WhatsApp. 10 intentos, me quedé corto. De X un intento. Por ahora no lo han logrado, dice Hugo Alconadamón. Bueno, esto que te di en materia económica y política, también hay en materia de seguridad, con definiciones obvias. Te puedes imaginar que alguien que cuestiona la política de seguridad también puede ser objeto de tareas de inteligencia. Y después hay todo un mundo dentro de estas 170 páginas que por ahí podemos analizar otro día, que es asombroso porque es contradictorio con las políticas del gobierno. ¿Qué te quiero decir? Por ejemplo, buscan reunir información sobre actores, actividades y estrategias de evasión fiscal, lavado de activos, que puedan tener impacto en la estabilidad financiera, en la seguridad nacional. Un gobierno que te está llamando a fugar capitales, claro, que incentiva y que incentiva el lavado también, ¿no? Bueno, la evasión por lo menos, sí. Sí. Sí, bueno, claro. Por eso y como estas hay muchas. Pero esto es se conoce ahora, pero esto es del año pasado. Esto es del año pasado. La política online había contado algunas... La política online. ¿Quién tiene que reaccionar frente a esto? ¿La Comisión Bicameral? Esto está en manos de la Bicameral, que fiscaliza las actividades de inteligencia. Hay un grupo de legisladores que integran esta comisión que han hecho una serie de observaciones que le hicieron saber a Martín Lustó, que es el presidente de la comisión. Y la verdad es que el Congreso tiene la obligación de revisar estas políticas del gobierno porque la obliga la ley de inteligencia. Así que lo van a tener que hacer. Todo indica que a raíz del
bueno, el escándalo que se armó con esto, la semana que viene podrían llegar a reunirse y que también evalúan citar a Neifer, que es el titular de la CIDE. Gracias, Irina. Abrimos otra sección también, ya presentada en QR. El opositor, Javier el opositor, es decir, Milei, opositor de Milei. ¿Por qué? Bueno, hace un mes, la producción es verdaderamente muy molesta, en Cadena Nacional, vamos a ponerle el nombre, Woody González. En Cadena Nacional, el presidente de la Nación hacía una afirmación respecto de las reservas que el Banco Central de la República Argentina tendría para esta fecha, es decir, en mayo. Miren. Este programa, entre Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, BID y un ripo del Banco Central, asciende a 32.000 millones de dólares, de los cuales 19.600 millones serán desembolsados de modo inmediato. De esta manera, para el mes de mayo, las reservas brutas del Banco Central estarán en torno a los 50.000 millones de dólares. Bueno, dice el presidente, decía hace un mes el presidente de la Nación que para esta fecha 50.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central. Hernán, diga. No estamos en 50, ¿no? ¿Tenemos el dato para mostrar? Parece que estamos un poco... mira, 38.300. Yo tuve una discusión con Kirno. El porque número en realidad, a contrastar con lo que decía Milei es reservas en millones de dólares, 38.385. Claro, esas son las reservas brutas que tenés. Ahí está los 12 palos que te dio, los 12.000 millones que te dio el Fondo Monetario Internacional. En esta última semana, la semana pasada, perdón, tuviste desembolso de organismos. Es decir, ahí está todo acumulado, por eso te da 38, si no te daría menos. Pero nunca llegó a los 50 que recién veíamos en el tape que había prometido el propio Milei. Y no llegaste. Lo importante es más bien, porque vos decís que, pero calcularon mal, porque el fondo no le dio 20, bueno, no sé más qué. Menos, quien dice 38 dice 50. En realidad, esto certifica algo que dijimos muchas veces, que es que terminaron en el fondo porque la curva de la caída de las reservas era brutal. Lo que explica esto es los dólares que perdiste antes del acuerdo con el fondo. ¿Se entiende? Ese es lo que explica esto. Agrego una cosita del estribo. Atenti el día miércoles. Mañana tal vez lo contamos un poquitito. Va a haber una licitación. Yo diría la licitación de rascar el fondo de la olla, porque pretenden ofrecer un bono que se suscribe en dólares, se paga en pesos, pero se suscribe en dólares para no residentes. Si le están tratando de que el no residente, un inversor extranjero, venga a poner guita acá en la Argentina en inversiones financieras. Caputo 2018, con algunos matices que mañana los contamos, pero atenti a esa cuestión porque es un tema importante. Para mí lo que ilustra es que estos números están rascando el fondo de la olla porque no llegaron a los 50, porque el blanqueo Plan colchón. Plan colchón agujereado no les resolvió la cuestión. La mayoría de los consultores decimos no les va a resultar y están apelando a otras cuestiones como este bono que en principio se suscribiría a partir del miércoles. Gracias, Hernán. Nos vamos a la tanda. Al regresar les vamos a contar la situación del Hospital Garrahan. Emblema, referencia, no solamente de la Argentina, sino de toda la región en pediatría. Y también Irina nos va a contar, dice Irina, que los jueces andan en autos narcos. Yo descreo, no puede ser. En un ratito, Irina, vemos qué dice. Dale. Es Credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos Credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, Credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Con Banco Macro, sea cual sea tu actividad, podés tener tu cuenta empresa gratis y abrirla 100% online. Elegí el mejor banco para tu empresa. Pensá en grande, pensá en macro. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly beans. Sí, las... Jelly beans. Esas. Míralas. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hoy abrimos el programa y les dijimos que en nuestra sección, El País que nos miramos, está lleno de situaciones y casos a los que le cuesta mucho la visibilidad, de saber efectivamente qué cosas están ocurriendo en lugares emblemáticos, además de la salud pública, por ejemplo. No solamente en la salud, pero esto puntualmente
Lo venimos compartiendo hace un par de años ya. QR el año pasado habíamos traído 2 veces, si mal no recuerdo, profesionales del Hospital Garrahan. Este año también, hace muy poquito, y sobre todo con esa plantilla de una enorme cantidad de profesionales que están renunciando, que se van. El vaciamiento del Garrahan es uno de los elementos por los muy bajos salarios. Está en línea Norma Lezana, es secretaria general de APIT, es la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan. Hola Norma, ¿cómo te va? Pablo Caruso, Irina Hauser, saludamos en QR. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. Hoy difundieron un comunicado, una conferencia. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que intentaron hoy contarle a toda la sociedad? Fue una iniciativa de la conducción intermedia, sobre todo jefes médicos, pero también jefes de todos los servicios interdisciplinarios que trabajamos en el hospital, porque la situación, como nosotros te veníamos diciendo, es de renuncias de 200 profesionales de los equipos interdisciplinarios, y esto está llevando al hospital... ¿200 renuncias en cuánto tiempo, Norma? Y en el último año y medio. Y siguen renunciando, o sea, en breve va a renunciar un bioinformático, un becario del laboratorio de biología molecular, es decir, es un goteo permanente que lleva a que los jefes justamente de los servicios lo que están denunciando y queriendo decir es que en estas condiciones no se puede dar respuesta a la demanda de pacientes muy graves que tendrían que ser vistos, por ejemplo, en un consultorio la semana que viene, y como no está el personal que pueda atender, que antes estaba, estos chicos queda en el jefe del servicio decir, en lugar de venir la semana que viene, te tengo que dar turno para dentro de un mes o más, y ahí es donde se produce un peligro, un riesgo de vida o de empeoramiento de una enfermedad de alta complejidad en un niño que no tiene, este hospital no tiene reemplazo en otros lugares, o sea, lo que se hace acá no se puede brindar en otros hospitales. Y hoy se produjo una situación de zozobra porque además está la situación de los médicos residentes que son parte del equipo de salud, al igual que los becarios, y que entre todo ese equipo sostienen la atención y hay un paro de estos residentes porque la situación salarial llegó a un límite y no hay cobertura, no hay posibilidad de dar cobertura con los médicos de planta permanente a las 500 camas que después de las 4 de la tarde necesitan personal de guardia. Claro. La respuesta de las autoridades fue pedirles a los jefes, después casi cerca de las 4 de la tarde del día de hoy, que sean ellos quienes digan de qué manera van a resolver la atención. O sea, son profesionales que tienen 42 horas semanales más las guardias y que se les está pidiendo que se queden más tiempo en el hospital. Hay responsabilidades de cuidado, hay derechos laborales también que tienen los profesionales. Norma, ¿quién tiene la decisión de la mejora de los salarios, de incentivar que efectivamente los profesionales no se vayan, de las situaciones materiales y edilicias del hospital? ¿De quién es la responsabilidad? Es sobre todo del ministro Lugones y del Poder Ejecutivo, ministro de Economía. O sea, tiene que haber una partida presupuestaria. Nosotros mañana, a raíz de toda esta zozobra que se produjo hoy, mañana vamos a una asamblea de todo el equipo de salud del Garrahan, con la conducción intermedia, residentes, becarios. El 30 hacemos una audiencia pública en el Congreso, pero es probable que salga una medida de fuerza de todo el hospital porque es una situación que ya no se puede resistir. Se está poniendo en riesgo la atención de los chicos y de las chicas. No hay, la respuesta de Lugones a las autoridades es: no hay nada, no va a haber aumento hasta fin de año. O sea, están condenando, no hay plata, están condenando a los chicos a quedarse sin atención. Y esto es algo que la verdad, lo que hoy se vio en un aula llena de esta conducción intermedia es, la necesidad de salir a comunicar esto, a que de alguna manera los diputados y senadores tomen el guante y mediante una ley de financiamiento
resguarden la salud, sobre todo de los chicos y las chicas. Mañana nosotros estamos presentando una denuncia penal por abandono de paciente y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Acá hay responsabilidades, hay intereses superiores de los niños, niñas y adolescentes que no se están considerando. Y Norma, entonces, ¿cuál era el mayor riesgo de lo que hoy ocurrió? el mayor riesgo es que no había cobertura después de las 4 de la tarde de médicos de guardia que puedan hacerse cargo de la atención de los niños internados y de la emergencia. Quedaban cerca de 4 salas sin cubrir. Hay un paro por tiempo indeterminado de los residentes y lo que se tiene que abrir es una mesa de diálogo y tiene que aparecer la solución. El problema es salarial y es el problema que atraviesa a toda la planta, pero también a residentes y becarios. Claro. Y bueno, esto está tensando la cuerda de manera que empieza a haber responsabilidades médicas, que los médicos están sintiendo como, bueno, ¿qué hacemos? ¿De quién es la responsabilidad que un niño quede sin atender? Claro, claro. ¿Quién va a firmar? ¿Quién firma? ¿Quién pone por escrito? Acá está, bueno, si te faltan profesionales porque están renunciando o porque están reclamando salario, lo que tiene que hacer un ministro es abrir una mesa de diálogo en donde esto se resuelva. No pueden condenar a profesionales a vivir más o menos bajo un régimen de esclavitud. Tampoco se puede pretender que salgan los residentes a trabajar en Uber durante, en aplicaciones durante la noche para poder pagar el alquiler. ¿Eso están haciendo? ¿Está ocurriendo eso? ¿Terminan terminan la residencia, terminan los turnos y se van a manejar aplicación, digamos? Sí, cientos de rebusques que empiezan a necesitar por una cuestión de supervivencia, cuando estos profesionales tienen que estar estudiando, están en formación, son 60 horas de trabajo semanales, 750.000 pesos no alcanzan, son jornadas muy extendidas y necesitamos que ellos se sigan formando, que ellos tengan un sueldo. Nosotros actualizamos por inflación lo que fue el convenio de una de las residentes en 2022 y tendrían que estar ganando 1.700.000 y están ganando menos de 700.000 pesos. O sea que hay un desfasaje impresionante. Sí, claro. ¿No? Norma, entonces mañana va a haber una asamblea y saldrá de ahí alguna definición. 13. A las 13. Seguramente, sí, seguramente habrá una medida el jueves con una movilización probablemente al Ministerio de Salud. Y el 30 es la audiencia pública en donde estamos convocando a los diputados de todo el arco político para que por encima de todas las diferencias se ponga el Garrahan como una causa nacional. Eso es el viernes. Bueno, estaremos muy atentos, Norma, a eso. Muchísimas gracias por la charla. No, al contrario, a ustedes. Que esté muy bien. Bueno, la situación del Garrahan, es realmente, no hace falta agregar nada de lo que nos contó, lo que nos vienen contando trabajadores y trabajadoras. Vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana y sobre todo a ver qué participación en esa asamblea del próximo viernes. Para terminar el programa vamos a mostrarles un adelanto del informe que está preparando Irina Hauser con este tema que está en portada. Llega un auto... Nueva Balance Limited Ex Narco Edition. Ah, bueno. Sé el juez y parte de la aventura. Patentes bonificadas, multas bonificadas, combustible bonificado. Ah, pero esto es una auto de procesamiento, dice ahí abajo. No, es espectacular. A ver, Irina, ¿de qué estamos hablando? Gran portada, ¿eh? Sí, más allá de la humorada, que está espectacular, para algunas cosas sí hay plata, ¿no? Se ve. Pero, ¿sabés qué? Es nuestra esa plata. Esperá, estás diciendo que la guita de las multas, la guita de la nafta y no me acuerdo qué otra cosa aparecía ahí, ¿la pagamos nosotros? ¿De jueces? De lo que gastan los jueces que usan autos que están secuestradas. Son autos secuestrados en causas de crimen organizado, muchas de ellas de narcotráfico. Ya les voy a contar en detalle porque algunas son de narcos bien conocidos, ¿no? O sea, vos imaginate un juez de casación se sube a manejar la chata de un... que estaba manejando un narco con 900 kilos de cocaína arriba. Jueces manejando camionetas que... Bueno, creemos que sí, o por lo menos son autos que están a su nombre.
¿Sabes por qué creemos también? Porque algunos aparecen teniendo multas a la madrugada, feriados a la noche tarde. Bueno, esto saltó en el Consejo de la Magistratura la semana pasada. Es el organismo que sanciona a los jueces. Es el organismo, claro, que se ocupa de sancionar a los jueces y de hacer sanciones disciplinarias o abrir la puerta a un juicio político, de elegir también a los jueces y las juezas, ¿no? De la mano del diputado y también consejero de la magistratura, Rodolfo Tailade, que ya venía mostrando alguna información respecto de este tema, que la vamos a estar detallando. Y en esta reunión de comisión de administración del Consejo, saltan aparte los números. Deudas de multas que tenemos que pagar nosotros por 11 millones de pesos. A ver si entendemos. Estamos hablando de las multas que generan los jueces de instancias importantes de Comodoro Pi manejando camionetas de todo lujo que eran propiedad de los narcos. ¿Se entiende un poco la escena? Mucho más casta, no sé si se consigue, y es el informe que está preparando Irina Hauser y que vamos a compartirlo en los próximos días. ¿Está bien resumido? Perfectamente bien. Nos vamos. Que tengan muy buena noche. Lunes, ya pasó. Nada mal. Mañana martes será